Vivimos en una época donde la incertidumbre domina nuestros pensamientos. Nos preocupamos por el futuro. Analizamos cada decisión y nos desgastamos intentando prever cada posible escenario. Este exceso de razonamiento muchas veces nos lleva a la parálisis, al miedo y, en algunos casos, a la falta de fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña que confiar en Dios es la clave para experimentar paz verdadera. Proverbios 3, 5 a 6 nos dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana no se trata de tener todas las respuestas, sino de depositar nuestra confianza en aquel que lo sabe todo. Pero, ¿cómo hacerlo cuando la duda nos invade? ¿Cómo confiar cuando sentimos que la vida nos exige respuestas inmediatas? Aquí puedes compartir tu opinión personal sobre cómo has aprendido a confiar en Dios en momentos de incertidumbre. Puedes contar una anécdota o una experiencia personal donde sentiste que tu razonamiento te abrumaba, pero al soltar el control y confiar en Dios, las cosas se alinearon de una mejor manera. Cuando nos aferramos a nuestra propia lógica, nos limitamos a nuestra visión humana, que es imperfecta y limitada. Dios, en cambio, ve el panorama completo. Un claro ejemplo bíblico de esto es la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría. Génesis 12:1. Desde una perspectiva humana, este llamado no tenía sentido. Abraham podría haber dudado, podría haber cuestionado cada detalle antes de dar el primer paso. Pero en lugar de paralizarse en el análisis, obedeció. Y gracias a esa obediencia, se convirtió en el padre de la fe. Su historia nos enseña que la fe no requiere explicaciones previas. Requiere acción basada en la confianza. Aquí puedes dar tu opinión sobre cómo a veces queremos garantías antes de actuar en fe. ¿Cómo crees que la obediencia sin respuestas claras puede fortalecer nuestra relación con Dios? ¿Te ha pasado alguna vez que tuviste que tomar una decisión sin tener todas las respuestas, pero Dios te guió en el camino? Es natural querer entender todo antes de avanzar, pero Dios nos invita a caminar con la certeza de que Él ya ha preparado el camino. Jesús mismo nos dijo en Mateo 6:25 a 34 que no nos preocupemos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Esto no significa que seamos irresponsables, sino que dejemos de cargar el peso de cosas que solo Dios puede manejar. La fe no es una evasión de la realidad, sino una confianza activa en que Dios está en control incluso cuando nosotros no entendemos. Aquí podrías hablar de algún momento en el que experimentaste la paz de Dios al soltar una preocupación y confiar en su plan. ¿Cómo impactó tu vida el hecho de dejar de pensar demasiado y simplemente confiar en Él? En conclusión, el llamado de Dios es claro. Deja de preocuparte tanto por todo y comienza a confiar más en Él. La vida cristiana no se trata de entenderlo todo, sino de creer que aquel que lo entiende todo está a nuestro favor. Así que la próxima vez que te encuentres abrumado por la incertidumbre, recuerda estas palabras. No pienses tanto en todo, confía en Dios. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a vivir con una perspectiva diferente. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, los vemos como oportunidades para fortalecer nuestra fe. La Biblia está llena de relatos donde Dios mostró su fidelidad a quienes decidieron confiar en Él. Un ejemplo poderoso es el de Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Éxodo 14. Desde un punto de vista humano, la situación era imposible. El ejército egipcio venía detrás de ellos y delante,
solo había un enorme cuerpo de agua. Muchos comenzaron a dudar, a pensar demasiado en lo que iba a suceder, pero Dios ya tenía un plan. En el momento preciso, abrió el mar y les permitió cruzar en seco. Este relato nos enseña que, aunque no veamos una salida clara, Dios ya ha preparado el camino. Aquí podrías compartir tu opinión sobre cómo a veces Dios abre puertas de formas inesperadas. ¿Alguna vez has estado en una situación donde parecía no haber salida, pero Dios intervino de una manera que no imaginabas? ¿Cómo te hizo crecer esa experiencia en la fe? Además, confiar en Dios nos libera del peso de la ansiedad y el miedo. Jesús nos invita en Mateo 11:28-30 a llevar nuestras cargas a Él porque su yugo es fácil y su carga ligera. Muchas veces nos preocupamos en exceso por lo que no podemos controlar, olvidando que Dios ya tiene un propósito para cada situación. La fe no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que no las enfrentaremos solos. Cuando soltamos el control y dejamos de sobrepensar cada detalle, le damos espacio a Dios para obrar. Y cuando eso sucede, experimentamos una paz que va más allá del entendimiento humano. Filipenses 4:7. Aquí puedes reflexionar sobre cómo la paz de Dios ha sido real en tu vida en momentos donde todo parecía incierto. ¿Cómo te ha cambiado confiar en Él en lugar de tratar de resolver todo por tu cuenta? ¿Qué le dirías a alguien que lucha con la ansiedad y la duda constante?